Muy buenas tardes a todos. Les habla su profesor de transferencia de masa 2, el profesor Omar Móvil, y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo la última parte concerniente al tema o a los temas de destilación. En este caso vamos a discutir las ecuaciones y luego vamos a resolver un problema apoyándonos en un video de una profesora de la Universidad de Colorado en Boulder y vamos a aprender a determinar la altura del lecho empacado. También nos vamos a dar cuenta que el tratamiento matemático que le vamos a dar es completamente diferente al que hemos venido utilizando, especialmente el de McCabe-Thiele, para determinar el número de etapas de una torre de destilación por etapas o por platos. Así que vamos de una vez a discutir un poco. Si necesita darle zoom a la pantalla para poder ver mejor la diapositiva, pues hágalo, porque yo lo estoy haciendo, pero usted no puede ver, ¿verdad? Ese cambio en la grabación directamente. Usted tiene que, pues, hacerle el zoom usted manualmente. ¿Por qué vamos a estudiar las torres empacadas? ¿Cuál es el beneficio, la ventaja de las torres empacadas? Primero que todo, se utiliza cuando las caídas de presión deben ser bajas, especialmente cuando necesitamos trabajar a low pressure distillation. Otra de las ventajas de trabajar con torre empacada es que en algunos casos usted debe mantener, especialmente cuando los líquidos son sensitivos al calor, usted debe mantener una cantidad pequeña de líquido corriendo a través de la torre. Así que este tipo de torres de empacadas son recomendadas para este tipo de proceso. Primero, cuando primero cuando la caída de presión es baja y segundo, cuando estamos bregando con líquidos que son bien sensitivos al calor. Así que la primera ventaja está relacionada con la caída de presión y la segunda está relacionada con el mantenimiento de bajas cantidades de líquido retenido dentro de la torre, y se utiliza cuando estamos bregando con materiales que son sensitivos al calor. Así que la exposición a altas temperaturas debe ser minimizada. Así que por esta razón estamos hablando en la tarde de hoy de este tipo de torres de lecho empacado o pack towers. Entonces, vamos a darle un tratamiento bien similar al tratamiento que se le da a los absorbedores de lecho empacado para hallar la altura. Y si usted recuerda el último ejercicio que hicimos en la clase de diseño de absorbedores y de strippers, voy a darles nuevamente la fórmula para hallar esa altura que en algunos libros le llaman Z. Yo tengo que considerar el número de unidades de transferencia, que vamos a ver ahorita la fórmula para calcular ese número de unidades de transferencia, que debemos resolver una integral definida. Y en este caso tenemos que multiplicar el número de unidades de transferencia, que es NTU, por el HTU, que es la altura de una unidad de transferencia. Y ese producto nos da entonces la altura H o Z, como se le llama en muchos libros. Así que los HTU realmente sirven como una medida de la efectividad de la separación, específicamente de un packing, que es el relleno particular, para obviamente un proceso de separación también específico. Entre más eficiente sea la transferencia de masa, pues más pequeño va a ser ese valor de HTU. En el caso de los NTU, estos se utilizan como una medida de la dificultad de la separación. Y NTU es similar al número de platos teóricos requeridos para una columna de platos, un tray column. ¿Está bien? Es básicamente lo mismo. Así que si yo conozco la altura de una unidad de transferencia, déjenme borrar aquí, si yo conozco la altura
Si yo conozco la altura de una unidad de transferencia, aquí esta altura, y conozco el número de unidades de transferencia, yo puedo hallar la altura H o Z, como le quiera llamar. Es bien similar al procedimiento que se utilizó para absorbedores de lecho empacado. ¿Está bien? Así que ahí tenemos la explicación de la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, entonces, vamos a presentarle la ecuación. En este caso, esa ecuación para calcular el número de unidades de transferencia es una integral que obviamente la tenemos que dividir en este caso en dos regiones porque sabemos que vamos a hacer, ¿verdad? A resolver la región de stripping con una integral y la región de rectificación con otra integral. Y el HTU prácticamente usted lo puede calcular directamente al reemplazar en esta ecuación matemática el V, ¿verdad? Que es el gas flow, y tenemos el AC, KY, AH, que están relacionados a el área de transferencia, y vemos también el coeficiente de transferencia de masa. ¿Está bien? Así que allí tenemos entonces la fórmula. Así que simplemente para hallar el HTU, usted lo que tiene es que reemplazar el gas flow, en este caso el gas flow, y estos datos que usualmente son dados se encuentran en la literatura que están relacionados con el área de transferencia de masa y el coeficiente, ya sea global o local, de transferencia de masa. Vamos entonces ahora a irnos, ¿verdad?, de lleno, o a meternos de lleno a solucionar este problema de destilación en una torre empacada que está basado en uno de los ejemplos de la profesora de ingeniería química de la Universidad de Colorado en Boulder, que es de los pocos problemas que usted puede encontrar en YouTube referente a este tema de torres empacadas. Parece que ya no se está enseñando en las universidades en detalle como lo estamos enseñando en nuestra universidad. En este caso, nos dice el statement del problema que tenemos una alimentación a la torre de líquido saturado de 50 mol por hora. Y esa corriente tiene 50% en mol de hexano. Tenemos que diseñar una torre empacada que tenga un condensador total y un reboiler parcial, que es como hemos venido trabajando las torres de plato, para que produzca un destilado que tenga 95% mol de hexano y por el fondo 95% mol de octano. O sea que este statement ya nos está diciendo claramente cuál es el light component y el heavy component. El heavy sería el octano, porque está saliendo en mayor cantidad en los fondos, 95%, mientras que el light component va a ser el hexano. ¿Está bien? Así que de ahí podemos ya ir dibujando nuestra torre e ir sacando los datos, ¿verdad? Que lo vamos a hacer ahora más adelante. Entonces, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que la columna va a correr con un reflow ratio de 1.5 veces el mínimo. Así que ya sabemos que R es igual a 1.5 R mínimo. Y nos están dando el Height of Gas Transfer Unit en términos del gas. O sea que ya nos están dando el H, la altura de una unidad de transferencia.
y nos dicen que es aproximadamente constante tanto en la región de stripping como en la región de rectificación y que equivale a 1.310. Además de eso, nos dan la relación entre el coeficiente global, miren que aquí hay un signo negativo, ojo con eso, la relación entre el coeficiente global, perdón, el coeficiente local, porque son K minúsculas, como aprendimos en Math Transfer 1, ¿verdad? Es la relación entre el coeficiente local basado en las fracciones del líquido KX con respecto al coeficiente local basado en las fracciones del gas K sub Y, y nos lo dan tanto para el stripping como para la zona de enriquecimiento. Hay que tener cuidado que aquí hay un signo negativo y aquí también hay un signo negativo, aquí hay otro signo negativo y aquí también hay otro signo negativo porque puede ser confuso, ¿está bien? O sea que esta relación también se cumple cuando ambos lados son positivos porque se cancelan los signos negativos. ¿Está bien? Yo me estoy basando en el ejemplo de la profesora de Colorado porque no hay mucha información ¿verdad? En la literatura que me muestre cómo se hace a mano. Desafortunadamente el libro de Benítez trabaja únicamente con MATCAD y no me parece utilizar MATCAD directamente sin antes hacerlo a mano y aprender realmente de los fundamentos del método y cómo se trabaja. Así que con esa información que tenemos, pues les voy a pedir que hagan el esquemático de la torrecita, colocando la corriente de entrada, el tope, el fondo. Ayúdeme con eso, por favor. Tómese 2 minutos entonces para trabajar con ese asunto. Adelanto, usted va a imprimir, porque usted va a entregar esta tarea, ¿verdad? Usted la va a entregar en 8 días, dentro de 8 días, y para ello va a imprimir esta gráfica y sobre esa gráfica, esta gráfica que estoy mostrándole aquí en pantalla, la va a imprimir y sobre esa gráfica usted va a trabajar. ¿Está bien? Así que tómese su tiempo, por favor, y dibuje el esquemático aquí al ladito que tenemos espacio. Yo lo voy a dibujar, pero hágame el favor y lea lea los datos y vaya sacando el esquemático. Voy a regresarme al statement del problema para que usted pueda leerlo y en su cuaderno entonces pueda ir sacando la data provista en el statement. Ahí está. Voy a ir sacando entonces el esquemático para poder bregar con él. Listo, vamos entonces ahora a realizar el esquemático. ¿Está bien? Del problema y vamos a hacerlo aquí. Nos están diciendo, voy a tratar de dibujar la torre lo más bonito posible, pero no soy dibujante, entonces aquí tenemos la torre, aquí tenemos el feed, por acá tenemos un condensador total donde sale D y X sub D, y por acá ¿qué tenemos? Por acá tenemos el reboiler en donde entra vapor aquí y sale entonces W y XW. Acá tenemos entonces la alimentación F con su fracción del componente más volátil. Entonces, les pregunto, basados en el statement del problema, F vale ¿cuánto? Oh, F vale ¿cuánto? 50 mol por hora. El ZF vale 0.5 porque la fracción del más volátil que es el hexano es 50%. ¿Qué más información nos dan? Nos dice que el destilado va a ser 95% de hexano. Y no sabemos cuánta cantidad de destilado sale, y por los fondos sale 95% de hectano. Eso quiere decir que XW, que representa el más volátil, es 5%, ¿verdad? 5%, es decir, 0.05%. ¿Está bien? Y no sabemos cuánto sale de W, pero yo puedo hacer dos balances
y entonces poder resolver esa primera parte si me la están preguntando, pero realmente el ejercicio no me pregunta eso, pero yo puedo hacer dos balances, ¿verdad? Uno global, que F es igual a D más W, esto es una D, y el segundo balance de especies del componente más volátil, en este caso sería 50 por 0.5, va a ser igual a 0.95 por D más 0.05 por W, y de ahí usted puede hallar el valor de D y de W para que practique para el examen, que va a ser tipo reválida nuevamente, ¿está bien? Debido a que la única manera de hacerlo por la situación, ¿verdad? Que estamos enfrentando, del lockdown de la universidad, pues lo vamos a hacer tipo reválida. Listo, así que ya tenemos el esquemático de la torre, y la idea entonces es hallar la altura Z o H, como usted quiera llamar, de este lecho empacado. De eso se trata, ¿verdad? El problema de hoy. ¿Qué más nos están dando? Nos dicen que R es igual a 1.5 veces el R mínimo. ¿Está bien? Y nos dicen que H, porque la altura de la torre, como la quiera llamar, Z o H, es igual al HTU por el NTU. Y nos están diciendo que el HTU vale 1.310. ¿Está bien? O sea que nos falta calcular el NTU, que ahí es donde nos vamos a extender un poco en todo este video de la tarde de hoy. ¿Ven? Ya sabemos que nos dan entonces los coeficientes locales, tanto para la región de stripping como los coeficientes locales para la región de enriquecimiento. ¿Está bien? Así que el primer paso que usted va a hacer es el siguiente. Obviamente usted sabe que el ZF, acuérdense que usted tiene que dibujar 3 puntos, ¿verdad? Sobre la línea X igual a Y, en este caso ZE, en este caso ZF, pues es 0.5, así que usted dibuja su ZF y de allí va a salir la línea de alimentación. ¿Qué está entrando? Entra líquido saturado, ¿verdad? ¿Cómo es el Q-line de líquido saturado? Pues completamente vertical. Completamente vertical. Así que ya usted sabe el intersecto y usted también sabe de dónde nace la línea de stripping en punto 95. Vamos a mirar si en la próxima diapositiva ya está. Sí, aquí lo vemos. Vemos entonces que yo tengo que salir de punto 5 porque ZF es punto 5. Es líquido saturado, así que entonces esa línea va a ser completamente pendiente indefinida, como lo discutimos en clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que el XW, perdón, el XD, que este de aquí, donde inicia la línea de operación de la zona de rectificación, ¿verdad? Es allí. Entonces, nosotros buscamos dónde la línea de Q-line de alimentación intersecta la curva de equilibrio y vemos que es allí. Entonces tiramos una línea, voy a tratar de tirar una línea aquí, a ver, dale. Tiramos una línea. Tiramos una línea. Muy bien, salió bien mi primera línea online. Así que tiramos una línea y simplemente leemos el intersecto. ¿Cuánto nos dio ese valor de intersecto? Oh, no, no tiré la línea correcta. La línea correcta sube acá. Déjenme borrar nuevamente. La línea correcta sería desde aquí, pasando por el intersecto del Q-line con la curva de equilibrio, y entonces llega ahí. Ahora sí, ¿verdad? Porque la que había dibujado ahorita es la real, la verdadera, pero primero estamos haciendo los cálculos de R mínimo. Así que tenemos esa línea allí, entonces el intersecto es 0.725 y yo sé que ese intersecto equivale a X. Tengo que desactivar la línea, equivale a
¿verdad? A XD, que vale 0.95 sobre R mínimo más 1. ¿Está bien? Así que despejo para R mínimo y me da que es 0.31, lo multiplico por el factor que me da el problema, que es 1.3 veces el valor de 0.31, y obtengo un R real de 0.4034. Y entonces ahora vuelvo y recalculo el verdadero intersecto con el verdadero R real. Eso sería 0.95 que XD sobre R real más 1, y R real más 1 es 1. Este valor más 1, 1.4034. Cuando hago la división, esa operación, entonces obtengo 0.67, que lo aproximo a 0.68. Y entonces vamos a borrar aquí. Ahora sí sé que el intersecto con el eje de la Y es aquí, 0.68, y entonces ahora sí tiro mi verdadera línea de la región de rectificación, de la región que está por encima, ¿verdad?, del feed. Luego entonces ahora vamos a bregar con, ya tengo esta línea, tengo la línea del Q-line, que es completamente vertical. Ahora ya definimos el primero, vamos a cambiar el color, el primero de los interceptos aquí, que por lo tanto yo sé, a ver si le cambio el color a la línea ahora, que la línea de la región de stripping va a nacer aquí y llega al punto de intersecto, que me salió un poco torcida, pero vamos a ver si la puedo mover. No, ya no la puedo mover. Al punto de intersecto allí. Recuerden que lo primero que yo tengo que hacer es determinar tres posiciones: ZF, ZF, XD y XW, que es 0.05, porque el problema me lo está diciendo, y yo sé que de 0.05 sobre la línea X igual a Y, que esta línea de aquí, de allí saldrá la línea de operación de la zona de stripping, mientras que, disculpen, la de rectificación va a salir de 0.95. Así que vamos a borrar el exceso, ¿verdad? Para trabajar entonces, ya el exceso me refiero a eliminen todo esto que sobra de aquí y todo esto que sobra aquí para que no se confunda. Sí, pero entonces, cuando ustedes vean el video de cómo la profesora en Colorado hace esto que nosotros hemos hecho tan fácil, se van a dar cuenta que en el video de ella se complican mucho. ¿Está bien? Entonces vamos a recordar que necesitamos calcular el número de unidades de transferencia con integrales para la región de rectificación y para la región de stripping. ¿Está bien? Voy a borrar todas estas rayas que hemos hecho, entonces vamos a ir avanzando. Recuerden, si tienen dudas acerca de cómo resolver este tema, no falte a las secciones para aclarar dudas, sesiones virtuales, a las horas, que esas secciones ya aparecen grabadas en Blackboard, así que usted puede mirar las horas. Vamos entonces a definir los límites de integración, porque eso es bien importante, de esa integral que les acabé de mostrar, ¿verdad? Porque tanto la integral para la región de, tanto para la región de stripping tiene sus límites, la integral, como para la región de rectificación también tiene sus límites. Pero ¿cómo vamos a determinar esos límites? Quiero que presten mucha atención, porque la mayoría de las personas, cuando resuelven este tipo de problemas, cometen un error desde el principio, y es precisamente porque no saben determinar bien los límites de Y que van a trabajar, porque las líneas de operación no pueden ser cualquiera. Las líneas de operación tienen que salir
y terminar en los datos que están delimitados por el problema que está usted resolviendo. ¿Está bien? Así que vámonos al siguiente. ¿Cómo vamos entonces a determinar los límites de cada región? Para la integral que representa la región de rectificación, pues si se dan cuenta, estas integrales están en términos de y, de las fracciones de vapor. Así que el límite superior de la primera integral que representa la región de rectificación va a comenzar en punto 95 porque eso es el XD y usted sabe que XD es igual a prácticamente YD porque el vapor, a ver si les puedo mostrar un esquemático, básicamente, o yo lo puedo hacer porque es bien sencillo para explicarles lo que les quiero decir. Cuando arriba sale de la torre vapor, que le llamamos V, y luego entonces pasa por un condensador total, todo ese vapor se convierte en líquido que luego se divide. Pero la fracción, o sea, yo no estoy cambiando nada, simplemente cambiando fase, así que si la fracción de este vapor es YD, pues debe ser exactamente igual al X sub D, porque es el mismo líquido que se condensó cuando lo teníamos en vapor. Así que él va a salir de la línea XD igual a YD. Así que el primer límite de esa integral, ¿verdad? Que representa esta región desde aquí a aquí, es punto 95. ¿Dónde muere esa región? Pues en el punto donde se intersectan las tres líneas y nace entonces la línea de operación que representa la zona de stripping. Así que ese punto usted lo va a leer de la gráfica y para la profesora fue exactamente punto 8. Cuando usted lo vaya a hacer, porque usted va a repetir este problema siguiendo el video de ella y el mío, y se va a dar cuenta que ella comete errores y por eso usted los va a evitar y entonces va a dar la solución correcta a este problema. Y yo lo voy a ayudar si tiene dudas. Así que ya tenemos los límites de la primera integral. Vamos entonces ahora a los límites de la segunda integral, donde se comete un error grave que pues acaba con el diseño de esta torre, en este caso de la determinación de la altura de la torre. Entonces, para la segunda sabemos que obviamente nace aquí en el intercepto que acabamos de decir, punto 8002, pero aquí abajo nosotros sabemos, ¿verdad? Que en este caso, en el reboiler, cuando yo veo reboiler, en la parte de abajo en el reboiler sale líquido XW con una cantidad W y también sale vapor que se regresa, ¿verdad? Sale vapor que se regresa. Así que en este caso, si mi fracción es 0.05 y estoy aquí, pues va a salir en equilibrio con un vapor de fracción Y. Y esa fracción, ¿dónde la voy a leer? Pues tiro una vertical y la leo sobre la curva de equilibrio y vemos que es más o menos 0.15. Así que por eso el límite, ¿verdad? El límite de la integral que representa la zona de stripping empieza en 0.802 y termina no en 0.05, porque usted no puede decir, ok, aquí es si X vale 0.05, Y vale 0.05 como hizo aquí. No, aquí usted sabe que está saliendo en equilibrio este líquido con fracción 0.05 en equilibrio con un vapor cuya fracción es 0.15. Así que por eso los límites de la zona de stripping, de nuevo, 0.82, para ella, a usted a lo mejor le dé un poco diferente, 0.15. Así que los límites, resumiendo,
de las integrales son 0.95 para, en términos de y, ¿no? 0.95, 0.82 y 0.15. Ojo, 0.15, no 0.05. No cometa ese error como muchos en esta parte de este problema, que también va a tener puntaje en la nota final de la clase. Entonces ahora vamos a bregar con lo siguiente. Vamos a bregar con lo siguiente y me voy a adelantar para que usted vea qué es lo que yo quiero hacer. Un momentito aquí. Aquí tenemos esto, ahora tenemos esto. Luego esto, déjenme mostrarles una gráfica para que usted vea lo que queremos hacer. Ahora, yo tengo que determinar los valores, yo tengo que determinar esta cantidad que usted está viendo aquí. Y si usted se da cuenta, hay un YI, el Y de la interfase. Y yo necesito determinar ese Y de la interfase tanto para la región de arriba como para la región de abajo. ¿Y cómo se determina ese valor? Pues ese valor se determina de la siguiente manera. Yo tengo que tirar pendientes. O sea, yo elijo puntos sobre la región, la línea de operación de la región de rectificación, y desde ese punto van a salir pendientes. Y esa línea, la pendiente de esa línea, mejor dicho, va a depender de estos términos. Va a depender de los coeficientes locales de transferencia de masa. Va a depender de eso. Si se dan cuenta, ahora esas líneas, todas estas líneas de la región de arriba deben ser paralelas unas con otras, o sea, tener la misma pendiente. Lo mismo ocurre con la región de stripping. Yo voy a seleccionar varios puntos sobre la línea de operación de stripping y de allí van a salir unas líneas con pendientes, todas tienen la misma pendiente, por eso son paralelas una a otra. Pero si se cuenta, las pendientes de la línea de la región de rectificación son diferentes a la pendiente porque tienen diferentes valores de coeficientes de transferencia. ¿Está bien? Así que lo que vamos a hacer ahora es aprender a cómo dibujar esas líneas. Para el ejercicio que usted va a realizar, yo quiero que elija por lo menos 6 puntos en esta región y 6 puntos en esta región. ¿Está bien? Quiero que haga eso. Así que, ¿por qué estamos dibujando líneas? Porque si usted se da cuenta, una vez ya yo tenga las líneas con unas pendientes, ¿verdad?, determinadas, yo entonces voy a mirar la curva de equilibrio y voy a determinar dónde están esas líneas que acabé de dibujar, están intersectando la curva de equilibrio y allí voy a medir mi y para cada punto que elija y entonces ya puedo, cuando tenga todos los valores de y, ya puedo obtener este término que tiene la integral. ¿Está bien? Acuérdense que estamos resolviendo la integral bajo la curva de manera numérica y la integral tiene esta expresión 1 sobre y menos y. ¿Está bien? Vamos entonces a explicar paso a paso cómo vamos a calcular esas gráficas. Entonces, vamos a empezar por la región de la parte de arriba. ¿Está bien? Vamos a empezar con la región de la parte de arriba. Y para ello vamos a utilizar una ecuación que involucra esas fracciones de la interfase, tanto y como xy, que vimos en Mass Transfer 1 cuando vimos la teoría de las dos resistencias. Entonces, el problema nos está diciendo que para la zona de enriquecimiento, porque estamos trabajando primero con la zona de enriquecimiento, este factor y este valen esto, 0.55. Ojo, tenga cuidado con los signos. Aquí está negativo, así que va a valer menos 0.55. Acá está positivo, así que va a valer 0.55. Así que usted va a reemplazar esos valores allí. ¿Qué le va a quedar?
te va a quedar entonces X, te va a quedar entonces X, y luego vamos a ver que también nos queda XI y YI de la interfaz. Así que cuando yo le digo, usted va a elegir 6 puntos, obviamente dentro de esos 6 puntos usted va a tener en cuenta los límites, porque de ahí es donde va a salir y terminar. O sea, dentro de esos 6 puntos, coja los límites. ¿Cuáles son los límites de stripping? Punto 95 y punto 80 para la profesora, ¿verdad? Así que, ojo, tenga en cuenta esos límites al momento de elegir los 6 puntos que le estoy pidiendo sobre la región de rectificación. Así que, por ejemplo, si yo elijo el punto sobre la línea de rectificación X.6, Y.84, entonces reemplazo esos valores aquí, punto 86 y punto 6. Así que ahora lo único que me queda es Y y XI como variable en esa ecuación. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Ojo, si tienen dudas, me dejan saber. ¿Está bien? Vamos a adelantarnos un poquito para que ustedes vean. Le voy a dar zoom aquí para que ustedes vean cuando dije elegí el punto, pues entre este punto y este punto, yo tengo que elegir 4 puntos y estos dos serían 6, los dos extremos. Así que yo de los 4 puntos elijo, por ejemplo, esto, 2, 3 y 4. Y voy a hacer lo mismo que estoy explicándole ahora. Así que ese punto que yo acabé de elegir, el primero es punto 6 para punto 6 para X y para Y lo leo aquí, punto 80 y ¿qué valor dije? Punto 84. Ahí está, punto 84. ¿Está bien? Así que reemplazo punto 84, punto 6, punto 55, que son los valores de la constante dada aquí, y veo que me queda entonces Y igual a menos punto 55, XI más 1.17. Así que solo me quedan en términos de estas dos variables, como les dije ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito graficar esa línea, ¿verdad? Que tienen las pendientes, ¿se acuerdan? Pues ya yo tengo el primer número que lo seleccioné yo, de dónde nace, punto 6 y punto 84. Pues obviamente usted va a elegir este punto, este otro punto y este otro punto sobre esa línea de rectificación, ¿verdad? Por eso eh, estos problemas que van a tener puntos no pueden ser iguales entre los estudiantes, porque si son iguales significa que usted se copió, ¿está bien? Porque hay muchas posibilidades de elegir cualquier punto dentro de esa línea de rectificación. Listo, vamos a volver entonces a lo que nos quedaba, ¿verdad? Que era en términos de YI y XI. Así que ya yo tengo un punto, me falta otro punto para entonces dibujar esa pendiente y ver dónde intersecta la curva de equilibrio. Y ese va a ser realmente mi YI que necesito, el YI de la interfase que necesito para llenar la tabla que vamos a discutir más adelante. Así que en mi caso, para mí es más fácil darle un valor cualquiera a YI. En este caso, yo le di un valor de 1. ¿Por qué? Porque le di un valor de 1. Usted le puede dar cualquier valor, pero se tiene que dibujar dentro de la gráfica que usted tiene. Y la razón por la que yo le elegí Y igual a 1 es por la siguiente. Si usted se da cuenta, Y igual a 1 quiere decir que todas estas líneas van a morir en Y igual a 1, porque ese es el máximo valor en el eje Y que yo puedo graficar. Si me da 1.5, por ejemplo, ya por acá afuera, entonces tengo que extender la escala para poder dibujar esta línea. ¿Está bien? Por eso yo lo limito a que el valor máximo que me dé Y sea 1. O sea que todas las líneas que usted dibuje, si les da Y igual a 1, van a morir ahí y las va a poder, disculpen, van a morir ahí. Si elige este punto, si elige este otro punto, si elige este otro punto, todas van a llegar a Y igual a 1.
¿Está bien? Así que por eso escogí ese valor. ¿Está bien? Vamos a regresarnos entonces para que ustedes vean qué pasa si yo elijo y igual a 1, pues simplemente lo reemplazo aquí y despejo para xy y xy me da punto, no es que no se ve, punto 31 aquí. Entonces ya tengo el segundo punto, tengo el primero que lo elegí yo y el segundo lo calculé cuando le di el valor de y igual a 1. ¿Ven? Así que vamos y graficamos esa, tenemos 2 puntos, graficamos. Tenemos